Bien, chicos, les saluda nuevamente Ilse Castro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante dentro de la cuestión de dosificación del ejercicio. Vamos a hablar de cómo se comporta o qué importancia tiene el sistema respiratorio durante el ejercicio. Para esto, pues vamos a retomar algunos términos importantes dentro de la anatomía y la fisiología que seguramente ustedes recordarán de otros cursos. Sin embargo, creo que es importante que volvamos a tenerlos presentes para que podamos entender el proceso normal de la respiración a nivel sistémico, a nivel orgánico. Bien, vamos a compartir una presentación. Bien, en esta presentación les decía, pues bueno, por principio de cuentas vamos a retomar la anatomía y vamos a ver primero que la principal función de un pulmón o de un sistema respiratorio es llevar a cabo la respiración propiamente o generar una ventilación para que se pueda llevar a cabo un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Y principalmente, pues la función de la respiración me va a ayudar a que otros órganos o otras estructuras puedan generar funciones vitales. En la clase anterior hablábamos un poco respecto a lo que hace o las funciones que tienen y la respuesta que tiene el sistema cardiovascular ante el ejercicio. Y hablábamos mucho de cómo era que a nivel cardíaco y las necesidades, de acuerdo a las necesidades del ejercicio, iba a haber una mayor exigencia de oxígeno a nivel muscular. Entonces, pues bueno, aquí venimos a complementar esta parte en la cual el sistema cardiovascular ya está requiriendo una mayor cantidad de oxígeno para poder generar una contracción adecuada. Bien, de forma general nosotros vamos a hablar de que una célula siempre va a necesitar oxígeno para generar una reacción metabólica y que finalmente se pueda liberar un adenosintrifosfato o un ATP. Recordemos que el ATP es el principal promotor de energía. Entonces, pues bueno, una reacción en la cual esta necesidad de oxígeno o esta necesidad de liberar energía para poder llevar a cabo un proceso metabólico va a desencadenar a su vez una siguiente reacción en la cual se va a generar dióxido de carbono. Esto va a generar una acidez a nivel celular que podría ser dañino a la célula. Entonces, parte de la importancia de la respiración es justamente evitar un daño a la célula. La célula tiene por propia estructura o por la misma fisiología que hacer el recambio de este dióxido de carbono por oxígeno para evitar pues la intoxicación. Y finalmente pues hablamos de que el aparato respiratorio va a participar tanto en la regulación del pH sanguíneo por este intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, y también va a tener algunas otras funciones. No es únicamente la respiración la que realiza el aparato respiratorio, también participa en la originación de sonidos y va a ser un órgano que va a deshacerse de una parte del agua que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Va a ayudarnos a generar un calor del aire que hemos inspirado. Vamos a ver durante el desarrollo de esta clase que el aire inspirado va a pasar por algunas estructuras que van a calentarlo y van a permitir que una vez que llegue a los pulmones se pueda difundir, se pueda llevar a cabo este intercambio entre dióxido de carbono con oxígeno. Bien, entonces les decía que es importante retomar algunos conceptos de la anatomía. La anatomía, recordemos que a nivel del sistema respiratorio, el aparato respiratorio, pues va a estar contemplado, va a conformarse por algunas estructuras como la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Pero, como siempre, dentro de la anatomía vamos a tener diferentes estructuras o diferentes clasificaciones. Vamos a clasificarlo de acuerdo a la estructura y de acuerdo a la función. La estructura pues me va a hablar de un aparato respiratorio superior
en el cual vamos a integrar nariz, cavidades nasales, la faringe y algunas estructuras que se encuentran asociadas a ella, y un aparato respiratorio inferior en el cual integramos la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. De acuerdo a la función, vamos a hablar de una zona de conducción, una zona de paso por la cual el aire se ve obligado a pasar literalmente, a atravesar, y para poder llegar a una zona respiratoria. En esta zona respiratoria es donde propiamente vamos a llegar al intercambio gaseoso. Bien, nuestra nariz es una estructura cartilaginosa principalmente, que va a estar delimitada o que va a estar conformada por el hueso frontal, que aquí en la diapositiva lo podemos observar. En esta zona sería por un hueso frontal, luego tenemos los huesos nasales, uno para cada lado, y el maxilar, una porción del maxilar que va a delimitar esta porción de la nariz. Tenemos una parte inferior por donde vamos a ubicar las narinas o orificios nasales, que son estos orificios por los cuales nosotros ingresamos el aire desde el exterior y lo podemos llevar hacia el interior. Finalmente, una porción interna que les decía tiene una función de calentamiento, va a tener una función de humidificación a nivel de una humidificación de aire y una filtración de este aire de partículas grandes, principalmente de polvo, de polen y algunas otras partículas que pudieran generar un daño a nivel alveolar o a nivel pulmonar. Su principal función es esa: filtrar, calentar y humidificar el aire que viene del exterior. Bien, a este nivel, en la nariz, también podemos tener una detección de un estímulo olfatorio. Nosotros identificamos diferentes olores, diferentes sustancias químicas incluso, por esta actuación que tiene el sistema respiratorio, donde en la nariz vamos a tener unos receptores específicos para un estímulo de olor. Nosotros podemos identificar aún con los ojos cerrados cuando hay una rosa cerca o cuando tenemos si nos dan a oler alcohol, lo podemos identificar perfectamente. Y bueno, esto está también relacionado con mi sistema de memoria. Recordemos que el sistema nervioso central tiene un sistema de memoria en el cual pues vamos guardando toda la información de alguna experiencia previa, en la cual pues yo puedo definir o identificar, aún sin observar algún objeto, de qué material se encuentra hecho, o en este caso pues a qué se refiere o qué olor es el característico de. Podemos identificar canela, rosas, agua de no sé, alguna loción corporal. Todo esto lo podemos identificar por actuación de esta conexión que hay entre un receptor de un estímulo olfatorio y el sistema nervioso central, que además tiene una vía directa. Y finalmente, pues bueno, en esta porción interna vamos a tener una modificación de las vibraciones vocales. Yo creo que todos en algún momento nos hemos agripado, nos hemos enfermado de algún catarro, y pues bueno, notamos que hay un cambio a nivel de la vibración de estas cuerdas vocales, en las cuales podemos observar que se nos escucha constipado, se nos escucha como un poco distintos, ¿no? Bueno, aquí mucho tiene que ver con que las narinas se encuentran tapadas. Hay un exceso de moco que no permite que la vibración salga, que no permite que el sonido pueda salir hacia el exterior de una manera adecuada. Bien, entonces hablábamos de que la nariz va a ser una estructura que se puede subdividir, ¿no? Vamos a hablar que en la parte superior se va a unir al hueso frontal, luego tenemos que se va a unir con el maxilar y bueno, finalmente vamos a tener un soporte o un puente en la nariz que está formado por los huesos nasales en la parte superior y una ventana de la nariz donde vamos a encontrar, o dos ventanas en la nariz donde vamos a encontrar las narinas.
En su parte anterior se va a comunicar también con la faringe a través de unas estructuras que se conocen como guanas o narinas internas. Estas las vamos a poder identificar en esta imagen. Y bueno, tendríamos entonces mi nariz, que se encuentra donde podemos identificar la narina. Vamos a tener 3 canales o cornetes, que son los que siguen a esta estructura cartilaginosa. Tenemos un cornete nasal superior, un cornete nasal medio y un cornete nasal inferior. Estos cornetes también tienen una función de fonación. De ahí vamos a identificar 3 meatos nasales. Un meato no es más que un orificio por el cual va a entrar y salir el aire. Pues tendríamos igual, para el meato tendríamos un meato superior, un meato medio y un meato inferior, al igual que los cornetes. En cuando el aire ingresa, pasa por este vestíbulo que se va a encontrar provista de pelos. Estos pelos gruesos van a tener la función principal de filtrar partículas grandes de polvo. Principalmente pueden filtrar algunas otras partículas como las del polen, pero su principal función pues, es atrapar el polvo proveniente del exterior y evitar el paso hacia vías respiratorias inferiores. De ahí, pues les decía, se extienden estos 3 cornetes, luego encontramos los 3 meatos y finalmente estas estructuras van a tener la función del calentamiento y de la filtración del aire proveniente del exterior. Bien, les comentaba, tenemos unos receptores olfatorios que van donde, al igual que a nivel muscular, vamos a encontrar unas terminaciones nerviosas que van a conectar donde van a conectarse estas neuronas con un receptor químico, un receptor olfatorio, y va a viajar por medio de estas interneuronas hacia mi sistema nervioso central para producir la identificación de este estímulo. Nosotros podemos observar que a nivel olfatorio, pues bueno, esta recepción de un estímulo químico, un estímulo olfatorio, voy a tener diferentes zonas que se van a estar activando. No se activa una en específico, sino se activan varias. Una como mecanismo de prevención también o de protección. Nosotros podemos identificar algunas personas que tienen alergias. Entonces, estas personas, cuando perciben estos receptores olfatorios, algún estímulo químico al que es alérgico, van a desencadenar una reacción en cadena de alergia. Van a generar estornudos, van a generar una mayor mucosidad o pueden desencadenar un reflejo tusígeno, van a generar tos. Bien, la siguiente estructura posterior a la nariz sería la faringe o garganta. La faringe o garganta va a ser un conducto que tiene una forma de embudo o una forma pues más cónica y que va a comenzar desde las narinas internas y se va a extender hacia el cartílago cricoides, más o menos a esta altura. Entonces, esa estructura, la faringe, la podemos diferenciar en 3 subestructuras. Hablaríamos de la nasofaringe, de la orofaringe y de la laringofaringe. Cada una de ellas con algunas características específicas. En conjunto funcionan como una vía de paso, pero van a tener una doble función, tanto a nivel respiratorio, permiten el paso del aire a los pulmones, como también permiten el paso del bolo alimenticio hacia mi sistema digestivo. Entonces, es la única estructura que cumple una doble función en 2 órganos o en 2 sistemas y aparatos diferentes. También en estas estructuras vamos a encontrar las amígdalas. Recordemos también que las amígdalas son estructuras que a nivel del sistema inmunológico me van a ayudar a defenderme de algún patógeno, a defenderme como para crear una barrera entre una bacteria y van a generar una reacción para que mi cuerpo se pueda proteger. Bien, entonces hablábamos de que son 3 estructuras: la nasofaringe, que constituye la porción posterior del piso de la boca y donde vamos a encontrar las amígdalas que nos generan este proceso de inmunidad o de protección.
Vamos a tener después la bucofaringe, que va a encontrarse después del paladar blando hasta el hueso hioides, y donde vamos a tener estas funciones tanto respiratorias como digestivas. Y finalmente pues vamos a encontrar la laringofaringe o la hipofaringe, que es la zona donde nos vamos a comunicar con el esófago y a través de la región anterior con la laringe. Entonces por eso es que la bucofaringe puede cumplir una doble función. Tengo posterior a ella una zona donde me voy a conectar tanto con el esófago como con la laringe. Bien, finalmente la laringe, que es la estructura que sigue, va a ser otro conducto que se va a comunicar con la tráquea. La tráquea pues va a ser igual a continuación de esto. Y bueno, en la cavidad de la laringe vamos a entender esta cavidad como un espacio que se va a extender desde la entrada hacia el borde inferior del cartílago cricoides, que para identificarlo pues muy fácilmente podemos extender, y esta zona que se encuentra a nivel del cuello, que es un poco más prominente y que en los varones podemos conocerlo como la nuez de Adán, el cartílago. Ahí podemos identificar el cartílago tiroides, mejor conocido como nuez de Adán. Posterior, un poquito más abajo, encontraríamos lo que es mi cartílago cricoides. Bien, en esta zona es donde se llevan a cabo las fonaciones. El que ustedes me puedan escuchar, el que ustedes se puedan comunicar con alguna otra persona, se lleva a cabo en esta zona justamente. Ahí es en donde las vibraciones de las cuerdas vocales se llevan a cabo. Bien, la tráquea. La tráquea es, les decía, una continuación de esta estructura y va a ser un conducto aéreo tubular, es un tubo propiamente, que se va a extender desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. A ese nivel, no precisamente que se encuentre relacionado con las vértebras, sino que podemos identificarlo. Si nosotros medimos de arriba hacia abajo y podemos identificar la quinta vértebra dorsal o la quinta vértebra torácica, ahí estaría terminando mi tráquea. De ahí se pueden dividir en dos bronquios que veremos más adelante. Bien, en esta zona podemos nosotros identificar cuando hay una reacción anafiláctica, cuando hay una reacción de una alergia o algún accidente automovilístico, cualquier complicación a nivel de la respiración, cuando hay un bloqueo o una obstrucción, es en esta zona donde se realiza una traqueotomía. Una traqueotomía se realiza con un objeto punzocortante y tiene la intención de desbloquear esta vía aérea, de permanecer o de hacer que el individuo pueda permanecer respirando. Recordemos que la respiración es una de las funciones vitales más importantes que realiza el cuerpo humano. Sin esta, pues no podríamos generar ninguna otra función. Entonces, cuando hay algún tipo de accidente automovilístico, cuando hay cualquier tipo de evento que obstruye la vía aérea, ya sea incluso por la ingestión de algún alimento, de manera médica, un paramédico o alguien con conocimientos en el área, si ya trató de hacer un desbloqueo con alguna maniobra y no se pudo generar el desbloqueo de esta vía aérea, lo que proceden a hacer es una traqueotomía. Esta traqueotomía insertan una especie de tubo que queda abierto y permiten el paso de aire por medio de esta zona. Ya no es por la nariz, puedo estar obstruyendo la vía aérea desde arriba. Y para que seguir permeando esta vía, pues bueno, hacen un orificio y permiten que se siga permeando esta zona. Es un procedimiento médico que tiene que realizar una persona que conozca sobre anatomía y que sepa realmente hacerlo. Este tipo de procedimientos también va a generar un impacto a nivel de las fonaciones. Aun cuando la fonación se lleva a cabo un poco más arriba, si yo tengo una intervención aquí, puedo tener un impacto a nivel de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales posterior a una traqueotomía cambian, entonces la fonación implica un proceso de rehabilitación también. Los músculos
que no se están activando por acción mecánica en este inicio, que permanecen mucho tiempo sin utilizarse, hay que volverse a reeducar. Bien, posterior a la tráquea encontraríamos los bronquios. Estos bronquios, pues bueno, igual son tubos que se encuentran divididos o que se encuentran en ambos lados. Vamos a encontrar uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, y van a tener la función principal igual de llevar el aire o ser un conducto para el paso del aire hacia los pulmones. Tenemos una zona que se diferencia o donde vamos a encontrar este punto de unión entre un bronquio y otro, y a esto se le va a llamar carina. Así se conoce esta bifurcación o este espacio en donde se divide un bronquio con otro. En esta zona es donde se lleva a cabo el reflejo tusígeno, tanto por estímulos químicos como por mucosidad. Nosotros cuando estamos enfermos, igual de tos o cuando tenemos alguna alergia y estamos acumulando demasiado moco en los pulmones, pues bueno, la mucosidad va a viajar a través de bronquiolos, de bronquios, y va a instalarse más o menos en la carina, y en esta zona es donde se va a llevar a cabo este reflejo tusígeno. Posterior a los bronquios tendríamos unos bronquiolos lobares o secundarios, que son estos, que tienen la función de empezar a entrar ya propiamente al pulmón. Después encontraríamos un bronquiolo segmentario o terciario, que serían estos. Igual se siguen perfundiendo, disminuyen la luz, disminuyen el tamaño y continúan hacia abajo y hacia adentro del pulmón. Y finalmente tendríamos los bronquiolos terciarios o bronquiolos terminales, las bronquiolos terminales, que serían ya los últimos y los más pequeños, donde vamos a comunicarnos con un alveolo. Bien, los pulmones van a ser estructuras u órganos con formas cónicas que se encuentran rodeados por cavidades pleurales. Estas cavidades pleurales tienen la función principal de proteger a mi pulmón. Recuerden que el pulmón es una estructura pues visceral, es una estructura que es muy blanda y debería de estar protegida. Tiene una protección también a nivel de la cavidad pleural, y tenemos también una protección a nivel de la parrilla costal. Esto lo envuelven y le dan el soporte que necesita para evitar el colapso. Está conformado principalmente por lóbulos, por fisuras y por lobulillos, que son estas diferenciaciones en las cuales podemos observar un lóbulo superior, un lóbulo inferior o un lóbulo intermedio. Finalmente encontraríamos a los alvéolos. Una vez que tenemos el bronquiolo terminal va a continuar con un alvéolo. El alvéolo va a ser una evaginación que tiene una forma de divertículo, tiene una forma de mora hueca, donde se va a llevar a cabo un alojamiento de algunas células. Tenemos dos tipos de células que se van a alojar en este alvéolo. Una célula de tipo 1, donde se va a llevar a cabo el intercambio de gases de dióxido de carbono a oxígeno, y tenemos de tipo 2, que van a ser células que van a secretar un líquido alveolar. ¿Para qué sirve este líquido alveolar? Pues bueno, funciona principalmente para contener un líquido surfactante. Este líquido surfactante va a evitar que este bronquiolo o que este alveolo, pueda colapsarse, que se pueda aplastar y que no permita perfundir o que no permita diseminar el oxígeno proveniente del exterior. Bien, entonces los objetivos de la respiración propiamente, el objetivo principal va a ser suministrar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Para poder realizar esto, necesitamos diferentes acontecimientos. Uno de ellos es la ventilación pulmonar, que es propiamente llevar el aire del exterior hacia el interior de mi cuerpo, lo que nosotros conocemos como respiración. De ahí necesitamos que se pueda difundir este oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, que se pueda llevar este intercambio propiamente a nivel alveolar, en el cual mi célula, el
eritrocito pueda cambiar el dióxido de carbono que ya transportó por todo el sistema o el torrente sanguíneo, todo lo que ya recogió de desecho, puede ser llevado a este alveolo y a nivel del mismo alveolo yo pueda hacer el recambio de dióxido de carbono por oxígeno. Después tendríamos un transporte de este oxígeno que ya se recambió por dióxido de carbono y del dióxido de carbono en la sangre. Si ya estoy tomando un músculo que utilizó el oxígeno y lo estoy intercambiando por dióxido de carbono, pues bueno, lo que toca ahora es llevar este dióxido de carbono hacia la zona de los alvéolos para poder llevar este intercambio. Y finalmente, pues bueno, todas las células tienen que pasar también, todas las células, sobre todo del torrente sanguíneo, tienen que pasar también por este alvéolo para poder favorecer este intercambio. El último acontecimiento que se da dentro de la respiración es la regulación de la ventilación y de otras facetas de la respiración. ¿Quién controla la respiración? Mi sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo. La respiración no es un evento que yo pueda, si es consciente, sí lo podría controlar, pero necesariamente tiene que ser autónoma. Si yo estoy durmiendo, no dejo de respirar por estar durmiendo. Es un evento que se da por la misma necesidad de oxígeno en todo momento de la vida de un ser humano. Bien, la ventilación pulmonar, que es el primer evento del que platicábamos, se puede subdividir en tres situaciones diferentes. Hablamos de una ventilación pulmonar en la cual va a haber una entrada y salida de aire a nivel de los pulmones por todos esos tubos que ya les platiqué, por la laringe, por la faringe, por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos, pero es de manera externa. Se puede dividir en una respiración externa o pulmonar y podemos hablar también de una respiración interna o tisular. La respiración interna o tisular es aquella en la cual el alvéolo está haciendo este intercambio de gases de dióxido de carbono por oxígeno. Bien, durante la ventilación pulmonar el aire va a fluir entonces desde la atmósfera y los alvéolos por acciones de presión alterna creadas en la contracción y relajación de los músculos respiratorios. Hay un evento por el cual yo puedo generar esta respiración por diferentes músculos. Igual los vamos a ver un poquito más adelante. Durante la inspiración, antes de cada inspiración, nosotros necesitamos que la presión de la atmósfera o la presión del aire de los pulmones sea igual a la de la atmósfera. Después, para que esto ingrese, la presión de los alvéolos debe aumentar o debe ser menor que la de la atmósfera. Esto se va a lograr gracias a que existe un aumento del volumen de los pulmones. Cuando yo aumento el volumen de mi pulmón, hay una ley que se llama ley de Boyle, que habla de que cuando yo tengo un volumen mayor en un espacio, la presión que ejerce un gas en un compartimento cerrado, a mayor volumen de este espacio, va a ser menor la presión que nosotros tengamos. Y cuando el volumen de este espacio cerrado es menor, la presión aumenta. Entonces nosotros lo que necesitamos para poder llevar a cabo este proceso de inspiración es que el volumen de mi pulmón aumente. Por eso cuando nosotros generamos una inspiración, normalmente podemos observar una expansión de la caja torácica, en donde ya la presión a nivel de los alvéolos ya fue menor que la atmosférica. Ya le aumenté el tamaño al pulmón, entonces la presión que se ejerció en ese espacio fisiológico que es tan pequeñito, ya aumentó. La presión entonces del aire inspirado va a ser mucho menor. A esto se le conoce, les decía, como ley de Boyle. Después tenemos una mecánica de la ventilación pulmonar. Nosotros tenemos que va a haber diferentes músculos que van a actuar para generar este proceso de inspiración y expiración. Vamos a observar dos momentos, uno en el cual se realiza un movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Tiene la
el objetivo de alargar esta situación o este espacio y acortar mi cavidad torácica. Yo en este espacio voy a tener una expansión de los pulmones, una expansión de mi cavidad torácica, y la parte de abajo va a haber una disminución. Y un segundo momento en el cual va a haber una elevación y un descenso de las costillas, donde disminuimos el diámetro de la cavidad torácica. A esto se le conoce como una expiración. Bien, les decía que hay diferentes músculos. Uno de los músculos que participan en la inspiración principalmente es el diafragma. El diafragma es esta estructura que tiene una función vital dentro de la respiración. Es uno de los principales que participan, pero además tenemos algunos otros. Los escalenos, por ejemplo, que van a tirar un poquito de la primera, segunda costilla y desde la clavícula para generar también un proceso de inspiración. Encontramos los intercostales externos, principalmente, que serían estas estructuras que van a generar una tracción de las costillas, las van a abrir, permitiendo que el pulmón se expanda. Tenemos los serratos, los escalenos también, que eran los que les decía que participan con la clavícula en las dos primeras costillas. Tendríamos los intercostales externos, el serrato anterior, que también tiene la misma función de abrir estas costillas, y en la expiración participarían los rectos abdominales, principalmente con la función de comprimir esta cavidad diafragmática, esta cavidad abdominal, y los intercostales internos. Algunos otros músculos, pues también participa el oblicuo mayor, también participa el transverso abdominal, que forman parte de esta faja del abdomen, ¿no? Y son secundarios a los músculos principales de la respiración. Bien, en el proceso de expiración, hablamos de un proceso de expiración cuando hablamos de esta expulsión del aire que ya hemos llevado mediante la inspiración y una disminución también del gradiente de presión, pero vamos a tener un proceso opuesto. Si en la inspiración aumentábamos y aumentábamos también el tamaño del pulmón, lo que hacemos en la expiración es comprimir, compactar la cantidad de aire y sacar todo el aire que se ha contenido o la mayor parte de aire que se ha contenido en los pulmones y llevarlo hacia el exterior. Nosotros tenemos una salida principalmente de oxígeno, de dióxido de carbono por esta contracción, y vamos a tener también que el diafragma va a ascender como un mecanismo elástico, un retroceso elástico. Imaginen el globo cuando nosotros lo inflamos, lo llenamos de aire, eso imitaría la inspiración, y este globo cuando yo dejo de emitir este aire o lo dejo de inflar por acción propio del globo, va a tener un mecanismo de retroceso, se empieza a desinflar. Lo mismo pasa con mis pulmones. Bien, tenemos patrones respiratorios o movimientos respiratorios modificados. Reconocemos a este patrón normal en el cual en reposo permanecemos generando una inspiración y una expiración tranquila como eupnea. Y podemos manifestar también una respiración superficial, a la cual le conocemos como una respiración costal, que es esta respiración rápida en la cual yo no genero una inspiración constante. Y también puedo tener un patrón respiratorio profundo. A este le conocemos como una respiración o un patrón diafragmático, en el cual vamos a caracterizarnos porque tenemos un movimiento del abdomen hacia afuera. Esta respiración diafragmática es la que ustedes utilizan muchas veces con el ejercicio.